Mateo 10, versículo 40 al 42, y terminamos el capítulo 10. Y dice el evangelista: el que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta recibe recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa como justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Mis hermanos, quiero empezar con una pregunta, porque después de estudiar los versículos anteriores, parece que la misión no es tan agradable. De hecho, versículos anteriores nosotros tenemos la discrepancia, la pelea que vamos a tener con los familiares. No porque nos encante pelear, sino porque va a ser algo normal. Y entonces surge la pregunta: ¿valió la pena? ¿Vale la pena? ¿Cuál es la recompensa en torno a todo esto? Porque estamos de acuerdo que, utilizando los versículos anteriores, hablando de la familia, en cuanto a la familia, pues humanamente sí es una gran pérdida. El tener una lucha interna dentro de la familia es una gran pérdida. Entonces, ¿vale la pena? ¿Cuál es la recompensa? Así que, hermanos, en Mateo 10 del 40 al 42 Jesús va a responder esa pregunta, y lo hace de una manera sorprendente, porque uno esperaría diciendo: bueno, la recompensa es el reino de los cielos, la gloria, una vida nueva, que sí es verdad, pero lo responde de una manera bastante interesante, porque no está hablando de grandes hazañas, no está hablando de grandes sacrificios heroicos, no está hablando de mártires que dan su vida por la fe. Jesús va a responder a la pregunta de si vale la pena y cuál es la recompensa. Lo va a responder con un vaso de agua. Esa es la recompensa, un vaso de agua. Algo tan pequeño, tan simple, tan cotidiano que cualquiera podía hacerlo, algo que no requiere ni siquiera talento especial, ni riqueza, ni posición de poder. Solo un vaso de agua y una persona dispuesta a dárselo. Eso es la recompensa de quien lleva el mensaje del Evangelio. Pero Jesús dice que ese vaso de agua tiene una recompensa eterna, o significa una recompensa eterna, porque todo lo que había dicho Mateo 10 hasta este momento, el costo del discipulado, la división, la cruz, el perder la vida, ahora se centra en una sola promesa: ustedes recibirán un vaso de agua. Y esa es la recompensa que se le espera a los fieles, por muy pequeña que sea. Esa es la recompensa. Así que hoy Jesús va a cerrar el capítulo 10 con la promesa de que la misión sí tiene una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Un vaso de agua. Así que, hermanos, vamos a desarrollar este pasaje en 3 puntos principales. ¿Y qué vamos a ver esta mañana? Vamos a pasar de tener la misión en nuestras manos a recibir la misión en nuestras manos. A veces me va a escuchar predicar a personas que tienen el mensaje, y a veces me va a escuchar predicar a personas que reciben el mensaje, y vamos a jugar con esa estructura del que lleva y el que recibe, porque eso es lo que tenemos en el texto. Y mi primer punto es: recibir a los enviados es recibir al Rey. Dice el versículo 40: el que recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Jesús comienza con una declaración que tiene 2 niveles. El primer nivel habla de quien recibe a los discípulos, recibe a Jesús. Ese es fácil entenderlo. Pero el segundo nivel ya va profundizando el mensaje, porque dice que después de recibir a Jesús, recibe también al Padre que le
envió. Y ahí está manifestando Jesús ya su postura en cuanto a quién es Él. Y esta es una cadena que conecta al creyente más humilde con el trono de Dios. Y es un dato importante porque el mensaje que tú vas a llevar viene de Jesús, pero Jesús fue enviado del Padre y es una cadena que se conecta. ¿Qué significa esto? Significa que cuando usted recibe a un mensajero de Cristo, cuando le da hospitalidad, cuando lo escucha, cuando lo apoya, no está haciendo algo solamente por la persona. Está recibiendo a Cristo mismo, y si recibe a Cristo mismo, también está recibiendo al Padre que lo envió. Esa es la cadena. No es por la persona, es por el mensaje, y no es tanto el mensaje, sino es quién dio el mensaje y quién envió al mensajero. Y esto tiene que ver con la identidad que hay entre Cristo y sus mensajeros, porque Jesús ya había dicho antes esto: el que a vosotros recibe, a mí también me recibe, en Juan 13:20. Y Pablo lo experimentó en carne propia, porque cuando Pablo perseguía a los cristianos, llamado también Saulo, Jesús le dijo: ¿por qué me persigues a mí? Él perseguía a los cristianos, pero Jesús le dice: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Entonces, esto es una como espada de doble filo, porque por un lado nosotros, al recibir a un mensajero de Dios, estamos recibiendo a Jesús, y al recibir a Jesús estamos recibiendo al Padre. Pero si perseguimos a los cristianos, estamos persiguiendo a Jesús y al que le envió. Entonces, perseguir a los cristianos era perseguir a Cristo, y recibir a los cristianos es recibir a Cristo. Eso es la tesis de Jesús en este primer punto. Pero también tiene una dimensión práctica, porque en el contexto de Mateo 10, Jesús había enviado a sus discípulos sin provisiones. Les había dicho que no llevaran dinero, ni ropa, ni bastón, ni nada. Debían depender de la hospitalidad de aquellos a quienes le predicaban. Entonces, lo que está diciendo Jesús es: no lleven nada, lleven mi mensaje y dependan de mí, porque el que me recibe a mí, le recibe también al Padre. Ahora, ¿qué contiene estas palabras de Jesús? Jesús les dice: el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y esto es una advertencia, pero también es una promesa. Empezando por las buenas noticias, ¿cuál es la promesa? Para los que le reciben al mensajero, ellos recibirán al mismo Señor Jesús. Entonces, abrir la puerta al mensajero es abrirle la puerta a Jesús, porque llevan el mismo mensaje. Ya no tengo que especificar o determinar esto, pero el labor del mensajero es llevar exactamente el mensaje de Jesús, no otro. Entonces, el que abre la puerta al mensajero está recibiendo al Señor Jesús. Esa es la promesa. Pero también es una advertencia para los que rechazan al mensajero, porque están rechazando a Jesús. No es la persona, es Jesús. Entonces, hermanos, cuando usted abre su casa a un hermano que predica el evangelio, cuando apoya a un misionero, cuando da para la obra de Dios, no está dando al hombre, está dando a Cristo. Y eso suele ser uno de los excusas o inconvenientes de algunas personas, pensando que se le da a una persona como tal. Pero no, es a Cristo quien se le abre la puerta. Y al dar a Cristo es dar al Padre. Y la pregunta es: ¿qué mayor privilegio podría haber que nuestro servicio más pequeño llegue hasta el trono celestial? ¿Y cuál es el servicio aquí? Abrirle la puerta. Estás abriéndole la puerta al Padre. Y esto me lleva a mi segundo punto: la recompensa del que recibe. Versículo 41. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y Jesús va a aplicar aquí el principio de dos categorías muy específicas: el profeta y el justo. Así que hay que ir determinando qué es esto, qué es la recompensa del profeta, qué es la recompensa del justo, porque habla de esto como una promesa.
Antes de hablar de las recompensas, deberíamos entender lo que Jesús está diciendo realmente. Y partamos de una verdad. El centro no es la recompensa aquí. El centro es recibir el mensaje. Escuchen de nuevo, porque cuando uno lleva el mensaje, cuando uno tiene una misión, lo natural, lo que el cuerpo nos va a pedir es, entonces, ¿cuál es la recompensa? De hecho, la pregunta más normal que uno puede haber cuando hay disputas dentro de la familia en cuanto al evangelio es, bueno, ¿y tú qué vas a ganar? ¿Qué ganas con servir en la iglesia? ¿Qué ganas con servir a Dios? ¿Qué estás ganando? Bueno, para todos, el centro no es la recompensa. El centro siempre va a ser recibir el mensaje o dar el mensaje. Ese siempre va a ser el centro. Entonces, cuando Jesús dice recibir a un profeta como profeta, no está hablando de darle un regalo. Está hablando de recibir el mensaje que trae el profeta. El profeta no es alguien importante en sí mismo. Nunca fue el hombre importante en sí mismo. Fue el mensaje. Y esto es importante porque trae la palabra de Dios. El profeta no trae su propia palabra, sino que trae la palabra de Dios. Así que abrirle la puerta a un profeta era abrirle la puerta a Dios. Así que el problema y el centro aquí no es la recompensa como tal, sino el mensaje. Y Dios, por lo tanto, al enviar al profeta, en sí mismo ya está enviando la recompensa. Sé que esto parece un trabalenguas, pero el centro no es el regalo que vas a recibir como tal. El centro está en recibir el mensaje, y al recibir el mensaje se recibe la voluntad de Dios. Ahora, definiendo esta verdad, que el centro no va a estar en la recompensa. Si alguien, siendo cristiano, busca recompensa de todo lo que hace, pues déjeme decirle que no es el centro eso. Sin embargo, Jesús dice, sí hay una recompensa. Y no es necesariamente una bendición material. Es algo mucho más importante. Un vaso de agua. Para el mensajero, un vaso de agua. Para el que recibe el mensajero, el privilegio de conocer la voluntad de Dios y vivir en ella. Y hay varias cosas aquí en las que tenemos que profundizar. Lo primero es entender el significado de la frase, el que recibe a un profeta como profeta. Recibir a un profeta como profeta no es darle hospedaje porque es simpático o es talentoso. Es reconocer que habla de parte de Dios, es honrarlo por su oficio, no por la persona, es recibir su mensaje como la palabra de Dios. Y aquí podemos ir conectando con algo que ya se dio en el Antiguo Testamento. Y miren lo que dice Primera de Reyes 17:8. Acompáñenme a esta historia porque es importante. Yo estoy convencido, supongo que igual usted, que Elías era uno de los profetas más grandes que ha tenido el pueblo de Dios. Pero miren la recompensa de Elías, este gran hombre de Dios. Primera de Reyes 17:8 dice, vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate y ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí, porque yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Y esto conectando con lo que vemos con Jesús. Cuando Jesús envía a sus discípulos, Él ya está preparando morada para sus discípulos. Así que les dice, ¿saben qué? No vayan con algo, no, sin dinero, sin ropaje, sin nada. Yo ya voy a preparar de antemano a alguien que los sostenga. Versículo 10. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó
a la entrada de la ciudad, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo la beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella le respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y no muramos. Aunque el texto original dice: y muramos, comamos y muramos. Ella no le dio comida a Elías para recibir algo a cambio. No hizo un trato con Dios diciendo: ¿sabes qué? Si te voy a dar un vaso de agua, te voy a traer también un poco de comida, y hagamos un trato, voy a recibir un regalo de parte de ti. Ella simplemente reconoció a Elías que era un profeta de Dios, y cuando él le pidió agua, ella le dijo: sí, ten agua. Y eso fue la recompensa del profeta. Y después le pidió pan y dijo: no tengo pan. Así que la recompensa del profeta se quedó solamente en agua. ¿Recibió después la viuda recompensa? Sí, la provisión de Dios en medio del hambre y la resurrección de su hijo. Pero ella no lo hizo por eso, no lo hizo porque: Señor, yo sé que tú eres Elías, el gran Elías, y ven a mi casa para que yo tenga una recompensa. No. El centro fue recibir al mensajero como palabra de Dios, no obtener ninguna recompensa. De hecho, ella ya estaba pensando en que iban a comer y iban a morir. Eso era lo que estaba pensando. Entonces toma un vaso de agua y esto es lo único que tengo, y después vamos a morir. Ninguna recompensa estaba pidiendo ella, pero recibió al profeta, recibió el mensaje de Dios, y al recibir el mensaje de Dios recibió la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que su hijo resucitara. Eso fue la voluntad de Dios. Así que las bendiciones vinieron después como consecuencia de la fe y de la obediencia. ¿Qué hizo esta viuda? Le entregó algo, le recibió con pollito, con alguna ensalada así grande. No, un vaso de agua. Eso fue lo que hizo la viuda. ¿Se molestó el profeta también por recibir un vaso de agua? No. Eso fue la recompensa para el profeta, un vaso de agua. Lo segundo que notamos es que dice: el que recibe a un justo como justo. El justo no es alguien perfecto, es alguien que ha sido justificado por Dios, es alguien que vive por la fe, es alguien que, como Abraham, cree en Dios y eso le fue contado por justicia. Este es el justo, alguien que vive por el evangelio. Así que recibir a un justo como justo significa reconocer que su vida está alineada con la voluntad de Dios. Y esto me llama mucho la atención porque es como una advertencia de: recibe solamente al justo, al que sabes que su vida está alineada con la verdad. No recibas a cualquier persona. Pero el que recibe al justo recibirá también la recompensa del justo. Eso significa que cuando uno recibe a un justo, significa que va a escuchar su consejo, aprender de su ejemplo y recibir su influencia. Y esto también está conectado con el Antiguo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 18. Que es interesante que estos dos textos estén conectados, 17 y 18, y que hablen exactamente de la misma cosa. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice: después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab y envíale lluvias sobre la superficie de la tierra. Y Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria, y Acab llamó a Abías, que era mayordomo de la casa, y Abías tenía en gran manera al Señor, pues Jezabel destruyó a los profetas del Señor. Y Abías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva. ¿Y qué les dio a los profetas? Pan y agua. Eso fue la provisión para los profetas. Acab era
No, Abías era un siervo del rey Acab. Y dice el contexto, el texto, que temía mucho a Dios más que al rey. Y cuando Jezabel persiguió a los profetas de Dios, Abías escondió a 100 de ellos en las cuevas y los alimentó. No lo hizo por recibir algo a cambio, no dijo, bueno, voy a recibir a estos 100 profetas, me estoy jugando la vida, y yo quiero que todos ustedes, los 100 profetas, me den algo a cambio. No, lo hizo porque dice que temía más a Dios que al rey. Así que el centro aquí fue recibir al justo, o sea, a los profetas, y no obtener la recompensa. Ahora, ¿recibió una recompensa? Sí, la preservación de su vida en medio de la persecución. Eso fue la recompensa. ¿Recibió algún terreno, alguna vaquita, algo? No, preservó su vida. Entonces, como vemos, el recibir al justo o al profeta sí llega a una recompensa, pero no es el centro. Es simplemente el temor a Dios y recibir a Dios. Pero Abías no lo hizo por preservar su vida, porque él estaba entregando su vida, lo hizo porque temía a Dios, y al recibir a los profetas recibió el mensaje de Dios y la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios para Abías? Que iba a permanecer vivo. Y esta es la verdad que necesitamos comprender, mis hermanos, porque el que recibe a un profeta como profeta, reconociendo su oficio y recibiendo el mensaje, comparte la recompensa del profeta. ¿Y cuál es la recompensa del profeta? Un vaso de agua. Esa es la recompensa del profeta. Pero más allá es ser instrumento del Señor. Esa es la recompensa. ¿Cuál es la recompensa del profeta? ¿Qué es lo que el profeta recibe con su trabajo? No es un pago, es la participación de lo que el Señor ha hecho y dicho. Esa es la recompensa. No es que Dios les da algo separado a cada uno y le dice, bueno, Abías, te voy a preparar a alguien allí en ese lugar para que tú tengas un terreno o tengas algo porque me has recibido bien y has hecho bien el trabajo. No, solamente el preservar su vida ya era una recompensa. Entonces, la recompensa es compartir la recompensa del mensajero, y el mensajero permanecerá vivo hasta que el Señor diga, y el que recibe el mensaje permanecerá vivo hasta que el Señor diga. Esa es la recompensa. Ahora, esto me hizo pensar mucho porque si bien uno puede llegar a este tipo de conclusiones, la realidad es que no es muy alentadora. Para nada es alentadora. Porque versículos antes, Jesús estaba hablando de esta disputa entre los familiares, entre padre, hijo, mamá, hija. Y es una disputa fuerte. Y después te dice, ¿sabes que tu recompensa va a ser la misma que los profetas y de los justos? ¿Y cuál es esa recompensa? Por lo menos un vaso de agua vas a tener. Así que no es muy alentador porque te está diciendo, ve y posiblemente estés en peligro de muerte. Pero tranquilo, yo voy a preparar un vaso de agua. Y no es muy alentador esto. Así que el enfoque aquí, hermanos, no es obtener algo a cambio. Si alguien va llevando el mensaje y empieza la vida del cristianismo entendiendo que tiene un mensaje, pero espera una recompensa, tu recompensa es un vaso de agua. Si damos para recibir, no estamos dando en el nombre de Cristo. Si apoyamos a alguien que lleve el mensaje para obtener bendición, estamos haciendo un negocio, no estamos sirviendo al Señor. La viuda de Sarepta no dio para recibir, dio porque reconoció a Elías como profeta. Y la bendición vino después, claro que sí, pero ni ella misma sabía cuál era la bendición.
Y Abías no escondió a los profetas para obtener la recompensa, lo hizo porque tenía miedo, más miedo de Dios que del propio rey. Y la bendición sí vino después, pero no lo hizo para eso. Así que lo que está haciendo Jesús es, antes de enviarlos, porque ya está a pasos de que se vaya, le está diciendo: miren, tu recompensa va a ser un vaso de agua. Esa es tu recompensa. Si vas a ir con la idea de que vas a recibir algo de parte de mí, mira, la recompensa va a ser un vaso de agua. Ten en cuenta esto antes de ir en pos de mí. Hermanos, cuando usted recibe a un mensajero de Dios con hospitalidad, su oración, su apoyo, no está haciendo un trato con Dios. Está reconociendo que el mensajero habla en nombre de Dios y al recibir el mensaje está participando de la obra, y esa es la recompensa. Otra vez, no es muy alentador porque uno espera algo. Y al hacerlo comparte su recompensa, no porque Dios le pague, sino porque al recibir el mensajero recibe el mensaje, y al recibir el mensaje recibe la voluntad de Dios, y esa es la recompensa. Otra vez, lo que está haciendo Jesús es poner todas las cosas en orden. Hermanos, para resumirles, llevar el mensaje, el cristianismo en sí tiene una sola recompensa: un vaso de agua. Si yo estuviera dando estas instrucciones a hermanos que van a salir, les preguntara: ¿están seguros que quieren ir? ¿Están seguros que van a hacer esto? Porque van a tener problemas con familiares, con amigos. Posiblemente pierdan familiares y amigos. Y su recompensa va a ser un vaso de agua. ¿Están seguros que quieren esta vida? ¿Están seguros de que quieren seguir a Cristo? Porque esa va a ser su recompensa. Su recompensa va a ser tratados como esclavos. Esa es su recompensa. Y a veces esperamos que alguien diga: no, como has trabajado mucho, entonces toma, esta es tu recompensa. Y resulta que no. La recompensa es ser tratados como esclavos, y lo máximo que podemos aspirar es un vaso de agua. Hermanos, es la mayor recompensa que alguien puede recibir. De eso estoy seguro. No todos pueden ir, pero todos pueden recibir a los que van. No todos pueden ser profetas, pero todos pueden recibir al profeta como profeta. No todos pueden ser mensajeros, pero todos pueden recibir al mensajero como mensajero. Y al hacerlo reciben el mensaje, y al recibir el mensaje reciben la voluntad de Dios, y al recibir la voluntad de Dios viven en ella. Esa es la verdadera recompensa: vivir buscando el mensaje de Dios. Esa es la verdadera recompensa. Recibir la voluntad de Dios, esa es la verdadera recompensa. Ahora, hay un detalle que no debemos pasar por alto, porque ambos ejemplos del Antiguo Testamento, lo que recibieron los profetas de Dios fue agua. Y Elías pidió un vaso de agua. Abías dio agua a los profetas escondidos, pero Dios no se olvidó de eso. Y ahora Jesús toma esa misma imagen del vaso de agua y lo convierte en la promesa final de Mateo 10. Y es como cavar en la herida diciendo: esta es tu recompensa, vaso de agua, para que no se te olvide que esa es tu recompensa. Y esto me lleva a mi último punto: el vaso de agua que no se olvida. Versículo 42. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Jesús termina con lo más pequeño que alguien puede dar. Después de hablar de los profetas, del justo, figuras importantes, personas notables, Jesús habla de estos pequeñitos, y los trata de así, de estos pequeñitos. Después de hablar de grandes obras, profetizar, vivir en justicia, Jesús habla de un vaso de agua. Y es un contraste, porque habla de estos grandes hombres que hicieron grandes cosas para Dios, y dice que la recompensa fue el vaso de agua.
Y después le dice, ustedes son los pequeñitos y van a recibir exactamente lo mismo, un vaso de agua. Y es un contraste interesante porque por un lado, grandes personajes con una gran recompensa, como fue Elías, que hoy lo tenemos como gran profeta, y por otro lado, los pequeñitos y un vaso de agua. ¿Y quién son estos pequeñitos? Bueno, los pequeñitos son los discípulos de Jesús. Y son pequeños en el sentido de que no tienen poder en el mundo, no tienen riquezas, no tienen influencia. Son como los que han tomado su cruz, han perdido su vida, los que han sido enviados como ovejas en medio de los lobos. Son pequeñitos para el Señor. Son pequeñitos para el Señor porque son semejantes a niños que dependen totalmente del Padre. Así que lo que Jesús está diciendo es, estos que para el mundo va a ser insignificante, para mí son lo más preciado. Y cualquiera que dé de beber un vaso de agua a uno de estos, mis pequeñitos, no perderá su recompensa. La pregunta es, ¿por qué un vaso de agua? ¿Alguien se preguntó eso? ¿Por qué un vaso de agua? ¿Por qué esa imagen de un vaso de agua? ¿Por qué no un vaso de jugo? O de chicha, o de algo, una sopita, algo. ¿Por qué un vaso de agua? Bueno, el vaso de agua es el regalo más pequeño que una persona puede dar. Dice el dicho, al enemigo ni agua, pero aquí es al enemigo hasta un vasito de agua. El vaso de agua es lo más pequeño que se puede dar. No requiere riquezas, no requiere talento, no requiere posición. Dar un vaso de agua es dar lo mínimo hacia una persona. Y cualquiera puede dar un vaso de agua. No todos pueden dar manjares, pero todos pueden dar un vaso de agua. Y Jesús dice, ese vaso de agua tiene una recompensa eterna. Y esto nos enseña tres cosas, mis hermanos, que después van a ser comparadas. Lo primero que nos enseña es que la recompensa no depende del tamaño de la obra, sino del corazón que lo hace. No es la cantidad de agua, es el hecho de que se dio en el nombre de Cristo. Yo sé que vienes de parte de Dios, entonces toma un vaso de agua. Es ese hecho, esa idea lo que le da importancia. No es el tamaño del regalo, es el hecho de que se dio a uno de sus discípulos. Y yo me volví a preguntar, si es que yo estuviera enviando a alguien de misiones, le volviera a preguntar, ¿seguro que quieres hacer esto? Porque lo único que vas a tener es un vaso de agua. Lo segundo que nos enseña esto es que Dios no olvida lo que hacemos por su nombre. Ya sea que tú lleves el mensaje o que recibas el mensaje, Dios no se olvida de eso. El autor de Hebreos lo dice de esta manera, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hebreos 6:10. Un vaso de agua parece insignificante, pero Dios no olvida ese vaso de agua. Y lo tercero que podemos aprender aquí es que la recompensa no es una paga, es una promesa. No estamos haciendo una transacción. No es que damos el vaso de agua para obtener algo a cambio. Es que damos en el nombre de Cristo con un corazón de discípulo. Y esto está sembrando para la eternidad. Es una cosecha segura. Dice, no perderán su recompensa. No dice, quizás recibirán algo al final. Dice, no van a perder su recompensa. Ahora, regresando un poquito al tema de los pequeñitos de Dios. El don que reciben estos pequeñitos también va a ser pequeño. Un simple vaso de agua. Pero la valoración del don o del regalo no está en el don mismo, o sea, en el vaso de agua, sino en el que da ese vaso de agua. Fíjense en esto, mis hermanos. Porque aunque parezca algo sencillo el vaso de agua, lo que recibió Elías o los profetas, no es la persona que da, sino que Dios preparó de antemano ese vaso de agua. Así que la valoración no está en el regalo, sino en el que da ese regalo. Ustedes van a ser preservados por mí. Pueden perder la vida, pueden perder familiares, pero yo tengo un vaso de agua para ustedes.
Esa es la recompensa. Algo interesante en la historia de Elías es que caminar todo ese trayecto hacia el lugar donde el Señor le estaba preparando un vaso de agua debía ser muy cansado. Y llega Elías y Dios ya le tenía su vasito de agua. Jesús dijo que quien recibiera a uno de estos discípulos no lo estaba recibiendo a él. Por lo tanto, el vaso de agua dado a uno de ellos es como si le diera al mismo Señor Jesús. O sea, estás sirviendo al Señor Jesús. Y el que lleva el mensaje y recibe el vaso de agua lo está recibiendo del mismo Señor Jesús. Esta enseñanza se va a profundizar más adelante en la parábola de las ovejas y los cabritos. Y es que el amor hacia los pequeños que sirven al Señor es amor al Señor. No es a la persona, es al Señor. Dice 2 Corintios 5, del 14 al 15, el amor constriñe e impulsa al servicio del salvo. Dice Gálatas 5:22, el amor de Dios actúa en el creyente por el Espíritu Santo. Dice Efesios 6:29, el amor sincero al Señor es vínculo determinante y común a cada nacido de nuevo. Entonces, es el amor a Dios los que nos hace dar un vaso de agua al que viene con el mensaje. Y es el amor a Dios lo que nos hace recibir ese vaso de agua, entendiendo que es el Señor que nos sustenta. Entonces, la promesa aquí es, ustedes no van a perder la recompensa. Van a obtener lo que necesitan para seguir haciendo la obra. Esa es la promesa. Todo en la figura de un vaso de agua. Hermanos, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que su servicio pequeño, el hecho de criar a los hijos de manera bíblica, sin importar si estén o no estén de acuerdo los familiares, familia, esposo o esposa, su servicio tiene recompensa. Y tal vez sea un vaso de agua, pero va a ser dado por el Señor. ¿Qué significa esto para nosotros? Que predicar, servir, anunciar el Evangelio, así pierdas familiares, así tengas peleas con los demás, va a tener una recompensa, un vaso de agua. Dios no olvida los servicios más pequeños. Y por el otro lado, ¿qué significa esto para nosotros? Que al recibir a alguien en nuestra casa, sabiendo que viene de parte de Dios, tiene su recompensa. No es la persona, es el mensaje. Todo servicio, por más pequeño que nosotros hagamos, hechos en el nombre de Cristo, tiene un valor eterno. Entonces vuelvo a la pregunta inicial, ¿vale la pena esto? Sí, vale la pena esto. ¿Vale la pena seguir orando por los niños? ¿Vale la pena? ¿Alguien te va a reconocer? No. Pero Dios no olvida los servicios pequeños. Tal vez usted no sea pastor, tal vez usted no sea misionero, tal vez no sea un evangelista, tal vez no sea alguien que predica en el púlpito, tal vez no enseñe en la escuela dominical, pero usted puede dar un vaso de agua y dado en el nombre de Cristo Jesús, eso tiene un valor eterno. Usted puede ser madre, padre de familia y todo lo hace de manera bíblica y para el Señor y todo eso tiene una recompensa. Tal vez no la recompensa que humanamente quisiéramos, pero Dios nunca olvida los pequeños detalles. Usted puede recibir a un hermano necesitado, puede apoyar a un misionero con oración, puede dar una palabra de aliento. Tal vez nadie se dé cuenta de esto. Puede ayudar a un discípulo que está pasando por dificultades. Y Jesús dice, eso no se olvida. Los pequeños detalles no se olvidan.
Vale la pena todo esto, porque Dios no olvida. Hermanos, hemos llegado al final de capítulo 10. Después de las duras palabras de Jesús, de esto te va a pasar, esto es lo que vas a conseguir, y al final te dice, pues no te preocupes porque aún un vaso de agua te tengo preparado. Hemos llegado al final del capítulo 10, y al cerrar el capítulo Jesús nos deja con palabras de miedo y advertencia, porque da todavía ansiedad el hecho de tengo que hacer esto y voy a recibir esto, pero también nos deja con esperanza. Porque durante todo el capítulo Jesús está hablando de cosas difíciles. Ovejas en medio de los lobos, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar por tribunales y azotes. Vamos a recibir traición familiar. Vamos a recibir odio por causa de su nombre. Espada y división, eso es lo que vamos a tener en casa. La cruz y la pérdida de vida, eso es lo que tenemos por el mensaje. Todo esto suena a pérdida, suena a dolor, suena a sacrificio sin recompensa, pero Jesús no termina ahí, termina diciendo, el que le recibe a ustedes me recibe a mí. El que reciba un profeta recibirá su recompensa, el que da un vaso de agua no perderá su recompensa. Y si ustedes hacen eso en mi nombre, por lo menos van a recibir un vaso de agua. ¿Por qué? Porque Dios no olvida los pequeños detalles. La misión tiene una recompensa. No es que sirvamos para obtener algo, es que servimos a Dios porque tememos más a Dios que al Rey. Y todos esos detalles tienen una recompensa. Y aquí está la conexión con todo lo que hemos dicho en el capítulo 10, porque el discípulo que ha tomado su cruz, ha perdido su vida, ha enfrentado división y persecución. Ese discípulo no ha perdido nada, ha invertido para la eternidad. Entonces, vale la pena. El vaso de agua dado a un discípulo no es agua normal, es un vaso de agua dado por Dios, y eso vale la pena. Solo para que se imaginen, mis hermanos, usted llega al cielo después de un montón de peleas con los familiares, un montón de peleas con amigos, un montón de cosas, luchando, haciendo cosas pequeñitas para el Señor. Llega al cielo y lo que vas a obtener es un vaso de agua de parte de Dios. Esa es la recompensa. Y vale la pena. Hermanos, Jesús termina Mateo 10 con 3 promesas que deberían llenarnos de esperanza. La primera es cuando recibimos a los enviados de Cristo, recibimos a Cristo mismo. Nuestro servicio no es por los hombres, es al Señor. Lo segundo es que el que recibe a un profeta o un justo comparte su recompensa. No todos pueden ir, pero todos pueden apoyar a los que van. Y todos pueden desear que el mensajero vaya a su casa y recibirlo con un vaso de agua y participar de la obra de Dios. Lo tercero es que el vaso de agua dado a un discípulo no se olvida. Hasta el servicio más pequeño hecho en el nombre de Cristo tiene un valor eterno. Dios no olvida esos pequeños detalles. Los hijos sí, los esposos, esposas, eso sí, olvidan. Pero Dios no olvida los pequeños detalles. Vale la pena. Y asimismo son las 3 aplicaciones que podemos llevarnos este día, contestando la pregunta, ¿qué significa esto para nosotros? Primero, si ha servido usted en silencio, sin reconocimiento, sin aplausos, no se desanime. Dios ve, Dios recuerda, Dios recompensa. Hasta el vaso de agua, Dios no olvida. Lo segundo, si ha pensado que su contribución es demasiado pequeño para ser importante, piénselo de nuevo. Jesús dijo que un vaso de agua tiene recompensa eterna. No necesita hacer grandes cosas, necesita hacer lo que puede para el Señor. Y tercero, si ha estado esperando una oportunidad para servir, esta es su oportunidad. Hay discípulos que necesitan, hay misioneros que necesitan su apoyo, hay pequeños que necesitan un vaso de agua. Oración, ayuda, abrir la puerta, todo en el nombre de Cristo, vale la pena. Y dice Jesús, nadie que dé
un vaso de agua a estos pequeños, perderá su recompensa. Hermanos, la cosecha sigue siendo mucha, los obreros siguen siendo pocos, pero la recompensa es segura. Y sí, parece pequeño. De hecho, te van a preguntar constantemente, ¿qué ganas con esto? Pierdes tu tiempo, los hermanos ni siquiera van a tu casa, ni te aplauden. ¿Qué ganas con esto? Algunos padres dicen, no vayas a la iglesia porque eso no te sirve ni para la vida. ¿Qué ganas con esto? Pues yo les contestaría, un vaso de agua. Esto recibiré del Señor, un vaso de agua. La idea de Pablo, he terminado la carrera. ¿Cómo termina alguien que ha terminado una carrera? Sediento. Y Dios le espera con un vaso de agua. Y cuando llegue ese momento, nosotros diremos, valió la pena. Oremos. Señor Jesús, gracias por no olvidar lo más pequeño que hacemos por ti. Gracias porque el vaso de agua dado en tu nombre tiene valor eterno. Gracias porque cuando recibimos a un hermano, te recibimos a ti. Gracias porque cuando apoyamos a un misionero, compartimos su recompensa. Gracias, Señor, por esos pequeños detalles que podemos permitirnos hacia ti y que tú nunca olvidas. Hoy te pedimos que nos des un corazón generoso. Danos ojos para poder ver a los necesitados. Danos manos para servir. Y recuérdanos siempre que lo que hacemos por ti y para ti se guarda, se multiplica, se convierte en algo eterno. Anhelamos ese día, Señor, que cuando hemos terminado la carrera, hemos peleado la fe, tú nos recibas con un vaso de agua. En ese momento gritaremos, valió la pena. Gracias, Señor, por el sacrificio que podemos hacer por ti, por nuestro tiempo, nuestros recursos, lo que invertimos para ti, por nuestros hijos, por nuestros familiares, aunque ellos no lo reconozcan y nos pregunten, ¿qué ganas con esto? Pues nosotros hemos ganado un vaso de agua cuando hemos terminado la carrera.